Cuando hablamos del nuevo orden mundial, nos referimos a una sola religión. Estamos hablando del ecumenismo. ¿Pero qué es el ecumenismo? El ecumenismo es el establecimiento de un gobierno unilateral, global, universal. Esto no es un concepto nuevo. En el Imperio Romano ya se usaba este tipo de gobiernos para definir el conjunto de las tierras conquistadas por ellos. Acuérdense que el Imperio Romano era el más poderoso y feroz en aquellos tiempos, y en su literatura tenía un significado político imperial que implicaba al mundo como una unidad administrativa. Estamos hablando de esa estrategia de gobierno político y religioso del emperador Constantino y el Papa Silvestre. Es algo que se ha venido trabajando de una manera sigilosa y paciente. En la era actual, desde 1910, en esta fecha, se realizó la primera conferencia misionera mundial donde se dio el inicio del movimiento ecuménico. En 1930 comenzó la segunda etapa de este movimiento con el Consejo Mundial de Iglesias. La Iglesia Católica, a través del Concilio Vaticano II, estableció, entre otros puntos, lo siguiente: el ecumenismo debe ser fomentado por los obispos. Los presbiterios no han de olvidar a los hermanos que no gozan de plena comunión eclesiástica con los católicos. Se han de cultivar el espíritu ecuménico entre los neófitos. También, dicen ellos, se exhortan a los católicos que, reconociendo los siglos de los tiempos, participen diligentemente en la labor ecuménica. En mayo de 1995, Juan Pablo II publicó la carta encíclica Que sean uno, en la cual se instó a la unión de las iglesias cristianas mediante la fraternidad y la solidaridad al servicio de la humanidad. En febrero de 2016, el Papa Francisco y el patriarca de Moscú y de toda Rusia, Cirilo I, confirman una declaración conjunta reunidos en Cuba. En este encuentro histórico, dichos líderes se abrazaron después de casi 1000 años de separación de sus iglesias en abril de ese año. Francisco y los patriarcas Bartolomé I y Jerónimo II de Atenas, arzobispo de Atenas y de toda Grecia, firmaron una declaración ecuménica conjunta para manifestar su preocupación por la situación trágica de los numerosos refugiados, inmigrantes y demandantes de asilo que han llegado a Europa huyendo de las situaciones de conflicto. En el 31 de octubre de 2016, el marco de su viaje apostólico a Suecia, con la ocasión de la conmemoración luterano-católica por el quingentésimo aniversario de la reforma iniciada por Martín Lutero. A principios de este año, el Papa Francisco hizo un viaje a Arabia Saudita. Arabia Saudita es un lugar de nacimiento de Mahoma, el poder mundial del Islam. En Abu Dhabi se encuentra la mezquita más grande del mundo. No se permiten otras religiones que no sea el Islam. Y es algo increíble que al llegar el Papa, es sorprendente que le permitieran acceder y permitieron que el Papa reuniera a toda esa gente. Porque hay muchos extranjeros de origen filipino y católicos en Abu Dhabi. Hay 1 millón de católicos en este país islámico y decenas de miles de ellos se reunieron para ver al Papa. Y él fue el gran imán de Al-Azhar y lo abrazó y abrazó al rey. Y él fue calurosamente recibido, le desplegaron una alfombra roja y hace que se pregunte uno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que ha cambiado? Tenemos aquí dos de los principales líderes mundiales, los cristianos con 2.700 millones de creyentes y los musulmanes con 1.700 millones de creyentes. El Papa dijo en esta reunión que es tan importante para nosotros firmar un documento juntos entre estas dos religiones para que pueda haber paz y armonía. Aparte de todos los pactos y acuerdos que el Vaticano ha firmado, formando así una unidad mundial de religiones, continuando así con el ecumenismo, el Vaticano se ha encargado de construir o reconstruir un ídolo pagano que exigía sacrificios de niños y ponerlo en la entrada del Coliseo en Roma como parte de una exhibición histórica secular. Estamos hablando de la estatua de Moloch, adorada tanto por los cananeos y también por los fenicios,
es parte de una exhibición dedicada al antiguo rival de la antigua Roma, la ciudad de Cartago. Esta exhibición titulada Cartago, el mito inmortal, será la que dé la bienvenida a los visitantes a la exposición. La estatua de Moloch fue erigida 9 días antes de la apertura del símbolo del Amazonas, que estuvo plagado de controversias. Desde el principio, después de una ceremonia en los jardines del Vaticano que involucró a la diosa pagana Pachamama con la presencia del Papa Francisco, para los que no lo saben, Pachamama o Madre Tierra o Mama Pacha es una diosa totémica de los incas, asentada por el planeta Tierra, a la que se rinde culto trayéndole ofrendas de todo tipo, ceremonias agrícolas, ceremonias ganaderas, ceremonias de todo tipo en el mundo andino. En el núcleo de creencias ecológicas y sociales entre los pueblos indígenas de los Andes centrales de América del Sur. En la ceremonia, los participantes se postraron ante estatuillas de madera de la diosa de la fertilidad indígena de América del Sur. Las estatuillas se guardaron como parte de una exhibición en la iglesia de Santa María en Transportina hasta que fueron arrojadas al Tíber por el católico australiano Alexander Shaklow el 21 de octubre del 2019. Luego, una copia de las estatuillas producidas en masa se mantuvieron en la iglesia. Esta diosa pagana que le roba la honra y la gloria a Dios, y esta estatua de Moloch que fue erigido en la entrada del Coliseo, que es una abominación porque ese Coliseo es uno de los anfiteatros donde los cristianos fueron torturados y ejecutados para entretener a las multitudes paganas. Así que al poner esta estatua en este lugar, es una burla y una humillación para todos los cristianos. Fue como si hayan puesto esa imagen de este demonio para burlarse de este lugar santo, donde los santos mártires derramaron su sangre por la verdadera fe. Ambos ídolos paganos malvados requerían sacrificios de niños y ambos vinieron a Roma casi al mismo tiempo. Esto es bastante sospechoso. Los turistas y visitantes se quedaron sorprendidos por la estatua gigantesca. Y no es para menos. Ese demonio causa temor por lo que representa. Así que todos estos pactos y declaraciones que la Iglesia Católica ha sido involucrada en la estrategia de la fundación del catolicismo, que lejos está de ser la Iglesia de Cristo, más bien es el resultado de la fusión de lo pagano de Roma con el cristianismo. Y no debemos olvidarnos del trasfondo histórico de esta tragedia que pretende unificar lo sagrado con lo satánico, lo celestial con lo terrenal. Y esto no es conforme a la voluntad de Dios, como lo veremos. Todo lo que el Vaticano hace obedece a los intereses de los grupos políticos y religiosos, como el surgimiento de las grandes potencias mundialistas como Rusia, Japón, Alemania, Inglaterra, China, Francia. Todas estas potencias mundialistas están de acuerdo con el ecumenismo y la Iglesia Católica como principal partícipe, porque siempre ha ambicionado perpetuarse en el poder, mezclarse en el poder político y religioso. Hoy somos llamados al ecumenismo con la bandera de la paz y la armonía. Pero ¿cómo se puede hacer alianza con una iglesia que va en contra de Cristo? Lo único que ha ambicionado es el poder y las riquezas del mundo. No podemos ignorar el pasado, donde también fíjense bien, usando la bandera de la concordia, la bandera de la paz y la armonía ecuménica, se cometieron los actos más atroces y sangrientos por los jesuitas. La noche de San Bartolomé, el día 23 de agosto de 1572, en París, donde hubo una matanza de evangélicos que dormían confiados en sus hogares. El mariscal Saúl Tabanes, que participó en la matanza, describe en sus memorias esa noche sangrienta con tal ferocidad que muy pronto la sangre de los protestantes inundó las calles y los cadáveres de todo sexo y edades en grandes cantidades se amontonaban en las plazas y avenidas y en las calles y en todas direcciones. Se oían llantos de dolor y pidiendo misericordia.
pero también se oían las terribles blasfemias de los asesinos, aquel grupo grande de asesinos que iban acompañados por jesuitas y de todos los sacerdotes de París, que llevando en su mano izquierda un crucifijo y la mano derecha un puñal, no dejaban de incitar a la banda de fanáticos a que mataran. Lo que comenzó la noche de un domingo duró 3 días y 3 noches con la misma ferocidad, sin que estos asesinos dejaran de matar a protestantes. Es una atrocidad, una masacre. El total de muertos de 30,000 evangélicos asesinados ferozmente en París y con los otros 70,000 de las provincias ascendió a 100,000 evangélicos salvajemente, brutalmente asesinados por los mismos ciudadanos católicos franceses, únicamente por no creer a la doctrina de los papas. Hoy en día el Vaticano sigue promoviendo el ecumenismo con el fin de ejercer el control sobre el libre albedrío del ser humano, derecho a que Dios otorgó al hombre, y hoy se quiere coaccionar por el clero romano. Muchas personas pensarían que es bueno unirse a una sola iglesia, que al cabo dicen muchos, Dios es uno. ¿Por qué no hacer de todas las iglesias una sola? Este mismo pensamiento había desde el principio de la humanidad. En la Torre de Babel todos eran solo un pueblo y hablaban una sola lengua, y Dios detuvo la obra que estaban edificando, pues no era su voluntad. Esa unión iba ambicionada con intereses no buenos, con intereses contrarios a la voluntad de Dios. No eran intereses limpios, y Dios confundió el lenguaje del ser humano. Es muy importante comprender que el Señor Jesucristo vino a fundar una sola iglesia que guarda una sola doctrina, la cual Él enseñó a sus apóstoles por medio de la revelación. La verdadera iglesia de Cristo no tiene nada que ver con el ecumenismo católico y evangélico. No podemos hacer alianza con los enemigos de Cristo, con aquellos que han usurpado el lugar de Dios para adoctrinar al mundo con sus dogmas de fe, quitando la gloria que solo a Dios corresponde, dándoselas a las imágenes de barro, piedra, madera, hierro, plata y oro, y no al Creador. ¿Cómo unirnos a la gran Babilonia que está asentada sobre los 7 montes, que es la ciudad del Vaticano, aunque muchos lo quieran negar? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre Cristo y Baal? ¿Qué comunión tienen los templos con las imágenes e ídolos? Cristo no llamó al ecumenismo. Él llamó al arrepentimiento y a la conversión de los ídolos al único Dios verdadero. No podemos caer en la astucia de la supuesta bondad mostrada por el catolicismo. En este tiempo el lobo nunca será oveja. De la Iglesia Católica no puede proceder la verdad porque no hay verdad en ella. Esperemos que esta breve reflexión les sirva para considerar y pensar lo que nuestros ojos están contemplando en estos tiempos. Hoy somos llamados a un ecumenismo, algo que no es bíblico, algo que no es de Dios. Por lo tanto, no debemos unirnos a aquellas que contradicen la enseñanza sana de nuestro Señor Jesucristo.